Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para robar los activos rusos, porque así es como lo califica el Kremlin, lo que harán estos dos organismos alterando todo el comercio internacional. Bruselas canalizará alrededor de 200 millones de euros en los fondos rusos que se encuentran congelados y casualmente tienen planeado moverlos a Ucrania. El primer ministro belga Alexander De Croo anunció este compromiso que se produjo durante la muy polémica conferencia de prensa conjunta con el homólogo holandés Mark Rutte y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en La Haya, donde hizo su chiste que nadie se rió. Bueno, en este caso De Croo, parte del dinero se gastará supuestamente en la ayuda militar. La mayor parte de estos recursos esperan gastarse en ayuda militar. El resto, lo que les sobre, lo que ya no necesiten, se destinará a apoyar a los refugiados ucranianos. Cabe recalcar que estas son las preferencias que tienen estos grupos. Ayudar de manera militar, porque precisamente la Unión Europea reconoció que ya no tienen armas. Estados Unidos ya no tiene armamento, no tienen misiles para seguirles enviando a Ucrania. Tienen que empezar a fabricar y para eso necesitan dinero, necesitan recursos económicos, algo que ambas naciones ya no tienen, ni como Unión ni como Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de llegar a una crisis económica y la Unión Europea no tiene dinero, porque está gastando más en energía y petróleo de otros países que en abonar para su población, por lo cual prefieren utilizar los recursos rusos que no pueden tocar porque están congelados y empezar a mover las leyes, empezar a jugar sucio y darle ese dinero a Ucrania. Y digo Ucrania entre comillas porque no sabemos realmente cuánto dinero vaya a llegar a Ucrania, vaya a llegar a los refugiados ucranianos. Porque si ustedes dicen, ok, el dinero todo va para los ucranianos que perdieron sus hogares, su trabajo, sus familias, es entendible. Pero este dinero ruso lo quieren utilizar para comprar armas. Ese funcionario reconoció que usar el dinero ruso para reconstruir Ucrania tiene sentido tanto económica como moralmente. Pero de igual forma, Ucrania está atacando las zonas que ya son reconocidas como Rusia, Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, que firmaron los referéndums los ciudadanos para alejarse de Ucrania y formar parte de Rusia. Y a ellos nadie los voltea a ver, porque ese dinero que pretenden utilizar para Ucrania, para reabastecer a los refugiados, no va a llegar a estas zonas, porque precisamente estas zonas habían sido marginadas desde antes que iniciara el conflicto militar. Aproximadamente en el 2014 vimos todo este problema, la masacre que hubo en Odessa y nadie hizo nada. No le exigieron a Ucrania que le pagara a los ciudadanos por haber masacrado a la gente, no. Simple y sencillamente quedaron completamente callados. Pero ahora De Croo rumora que desde el inicio del conflicto en Ucrania, las autoridades belgas habían congelado alrededor de 180.000 millones de euros en activos, estos pertenecientes al Banco Central ruso, por lo cual Bélgica espera tomar por lo menos, o eso es lo que dicen, 200 millones de euros y entregárselos a Ucrania para que compre armas. ¿A quién? No lo sabemos. Lo único que están haciendo es una triangulación de recursos. Viene Bélgica, va a darle el dinero de los rusos a Ucrania para que Ucrania compre armas, ya sea a Estados Unidos o a la propia Unión Europea. Lo que quiere decir es que estos mismos recursos que le robaron a Rusia van a acabar nuevamente en Bruselas, en la Unión Europea o en Estados Unidos. Ese es el mismo ciclo que van a estar haciendo, robando el dinero de los rusos. Bélgica no es la única que afirma que Rusia debería pagar la construcción en Ucrania. A principios de este mes, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reveló que Washington estaba ya discutiendo con sus socios cómo los activos congelados de Moscú podrían usarse para beneficiar a Kiev.
En diciembre, de hecho, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, casualmente, que permite ordenar al Departamento de Estado que le otorgue a Ucrania ciertos ingresos de los activos rusos confiscados. De hecho, la primera transferencia de este tipo fue autorizada en este mes de febrero e involucró 5.4 millones que fueron expropiados al empresario ruso Konstantin Malofeyev, quien fue acusado de supuesta evasión de sanciones cuando inició todo este conflicto militar. Así que si esto no es una forma de robarle a Rusia, ya no sé qué lo sea. De hecho, este país ha calificado de una barbarie todos estos intentos occidentales de transferir los activos incautados a Ucrania y al mismo tiempo también prometió que responderá de la misma manera, de ser necesario, porque Moscú también ha argumentado que congelar sus activos no solo es un robo, sino que viola el derecho internacional. Así que tienen que estar muy pendientes, muy alertas, porque el Kremlin no se va a quedar quieto. Y de hecho, Vladimir Putin acaba de firmar un referéndum en el cual permite congelar y aplicar el término ojo por ojo a aquellos países que como tal decidan entregarle o tomar sus activos rusos y dárselo a Ucrania. De hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ, ha pedido al Congreso más autoridad para canalizar más activos rusos incautados a Ucrania. La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, dijo precisamente que los millones que estamos incautando y decomisando debido a violaciones del control de exportaciones no se pueden transferir esos ingresos a Ucrania en este momento. Y lo dijo en forma de queja, casi llorando, porque necesitan esos recursos. Y es por ello que dijo que existen medidas de rendición de cuentas para, como tal, intentar garantizar que esos activos puedan ser transferidos a Ucrania. Actualmente, este departamento solo tiene autoridad para transferir fondos de activos incautados en casos relacionados con la evasión de sanciones. Mónaco quiere que el Congreso amplíe la autoridad de decomiso del gobierno para incluir a quienes violen las leyes comerciales, conocidas principalmente controles de exportación. Pero estas leyes determinan la transferencia de ciertos tipos de artículos, cierta tecnología, sensores satelitales, drones, a personas en países extranjeros o a ciudadanos extranjeros de los Estados Unidos. Según el fiscal general adjunto, en general, más de 500 millones de activos rusos ya han sido atacados y más de 30 personas han sido acusadas hasta el momento. Todo el dinero que tienen actualmente Estados Unidos y la Unión Europea esperan enviárselo a Ucrania. Y no lo hacen por apoyarlos, no lo hacen por comprar más armas, o sea, quedarse el dinero como tercera persona, sino que realmente, como ese dinero no podrá contabilizarse, no podrá darse un papel en el cual digan, en esto me lo gasté, una pequeña lista de compras, no se va a poder. Van a decir que hubo alguna fuga, más adelante ocurrirá este asunto de Zelensky huyó del país y al mismo tiempo se llevó todo el dinero que se había incautado y que habían enviado para ayudar a Ucrania. Todas estas noticias, todos estos titulares en algún momento podrían ocurrir porque están sobre la mesa. Zelensky ni siquiera está en Ucrania, huyendo precisamente de la posible represalia que tenga Rusia tras el atentado que hubo en el Kremlin con 2 drones, por lo cual se están preparando. La Unión Europea, Estados Unidos ya saben que perdieron la guerra, ya sabe Zelensky que perdió la guerra, y es por eso que ahora van a buscar este pretexto de enviarle los activos incautados a Ucrania para que logren salir por lo menos relativamente victoriosos de este conflicto, al cual ya le invirtieron mucho y necesitan recuperar la mínima parte posible. ¿Y cómo lo van a hacer? Adquiriendo los activos rusos. Lo que falta ver es cuál será la respuesta del presidente Vladimir Putin, porque así como tendrá su respuesta al atentado que sufrió hace unos días o el intento de atentado,
Lo mismo va a pasar con estas naciones. Y cuando aplique el ojo por ojo, en ese momento sí van a llorar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.